eventos astronómicos por los medios, y entonces siempre un eclipse causa expectativas. El detalle es que este tipo de eclipse que hubo de pronto puede ser un poco decepcionante en el sentido que estamos a la espera de algo impresionante y de pronto ni siquiera lo notamos. ¿Ok? Estas son dos fotografías de la luna tomadas durante el eclipse y después del eclipse. El eclipse, aquí al menos en la Ciudad de México, en el horario de la Ciudad de México, empezó aproximadamente por ahí de las 10:30, duró 2 horas, entonces esto fue tomada 10 minutos antes de medianoche y es ya después de la 1:30 aproximadamente. Entonces, esta fotografía fue durante el eclipse y esta después del eclipse, y como verán, en realidad, pues no se nota la diferencia. De pronto uno dirán, pues sí, aquí se ve más brillo de la luna, pero la comparación de hecho aquí tampoco es válida del todo porque pues fue una noche complicada en términos de nubes, difícilmente pudimos ver todo el eclipse, entonces en unos huequitos que hubo de nubes fue que pude tomar este par de fotografías. Entonces, el que aquí se vea más brillante no es como parte de que no sean eclipses, sino también tenían que ver las nubes. En todo caso, lo que se tendría que haber visto, y a simple vista era muy difícil de ver, ya con una cámara entonces sí, es que particularmente esta parte de aquí arriba de la luna se vio un poquito sombreada, un poco menos en brillo que cuando tenemos ya fuera del eclipse. ¿Ok? Nada más déjenme explicarles rápidamente por qué no se notan este tipo de eclipses y cuál es la diferencia con uno de los eclipses que a veces estamos a la espera. Un eclipse de luna se da cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna. Esto en principio pasa cada luna llena, pero ya comentamos que las órbitas no están exactamente alineadas. En el caso de la Tierra y de la Luna hay una diferencia como de 5 grados, 7 grados en realidad, y entonces no siempre están alineados perfectamente. Cuando, aunque no estén perfectamente alineados, pero sí la inclinación es prácticamente la misma, o al menos no la órbita no cambia, más bien la posición de la Tierra con la Luna hacen que existen alineados, entonces tenemos la posibilidad de un eclipse. Ahora, geométricamente, si conectamos el borde superior de la Luna con el borde superior de la Tierra, y de igual forma el borde inferior de ambos cuerpos, lo que generamos es el cono de sombra principal. A eso se le llama la umbra. Ahora, si conectamos la parte superior del Sol con la parte inferior de la Tierra y cruzado, abajo del Sol con arriba de la Tierra, eso nos genera otro cono de sombra, que es un cono secundario que se le llama la penumbra. Entonces, la región de umbra es más oscura y la región de penumbra es, pues, mucho menos oscura. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un eclipse total de luna, pues la luna entra en las dos zonas de la sombra. Primero entra en la penumbra, y de hecho prácticamente nadie pela esta parte del eclipse, porque les digo, es prácticamente imperceptible. Y después, conforme va entrando a la umbra, es que tenemos la parte del eclipse parcial. Y cuando la luna entra por completo a la umbra, tenemos la parte de eclipse total. Pero hay situaciones como la del sábado en que la luna no pasa por esta región. Apenas entra en esta región y ni siquiera por completo. Y esos son los casos en que tenemos eclipses penumbrales de luna. Como ya les mostré en la foto, pues no son tan espectaculares como un eclipse total. O sea, si estas regiones las viéramos de frente, lo que tenemos es la parte de la umbra y la parte de la penumbra que queda por fuera. Entonces ya quedamos que en un eclipse total la luna cruza la umbra, pero lo que pasó el sábado es que la luna pasó nada más y no por completo por la parte de la penumbra, ¿no? Entonces, esa fue la idea de este eclipse. Tenemos que fue visto desde prácticamente todo el continente americano y creo que hacia diciembre, o no recuerdo exactamente bien el mes, pero hacia fin de año tenemos otro eclipse de estos penumbral. Entonces,
La recomendación en este caso es, si tienen modo de tomarle foto a la luna, pues le toman foto y pueden hacer la comparación, porque difícilmente se ve a simple vista lo que es el eclipse, ¿no? Pero bueno, no deja de ser bonito observar a la luna cuando está llena, sobre todo, porque la vemos por completo. Ahora, cuando queremos apreciar con todo detalle sus cráteres, nos conviene más verla cuando está en fase, porque cuando está llena, la luz llega de frente y no nos permite ver con mucho detalle el relieve lunar. Cuando está en fase, como la luna llega inclinada, incluso hasta percibimos la sombra que proyectan las paredes de los cráteres. Y eso es algo muy bonito. Ajá. Entonces, bueno, esta es la parte del eclipse. Acabo de leer por ahí que alguien comentó lo del cometa. Y nuevamente, pues en los medios vamos a encontrar noticias que nos hablan del cometa y nos ponen fotos impresionantes. La pregunta es, ¿podemos ver el cometa desde nuestra zona de observación, desde nuestra ciudad? En términos prácticos, bueno, en términos posicionales, como hemos aprendido desde la primera sesión, sí podríamos verlo. Y este sería por cierto, el cometa se llama Neowise. Resulta que los cometas ya rara vez tienen nombre de persona, como el cometa Halley, porque en general los cometas que se han descubierto recientemente son a partir de programas de telescopios que están ahí trabajando automáticamente, telescopios robot, le llamamos, y lo que hacen es ir comparando observación tras observación tras observación. Y al compararla, pues por ahí aparecen cuerpos nuevos y uno de ellos, por ejemplo, fue este cometa. Entonces, este cometa se llama Neowise, porque así se llama el programa de observación. ¿Y dónde lo podríamos ver? Si lo podemos ver. Pues sí lo podríamos ver. El problema es que está muy cerca del Sol. Entonces, cuando el Sol ya está acá arriba del horizonte, pues todo el cielo se ilumina, ya sabemos, y entonces no podemos observar objetos relativamente débiles comparados con el Sol, ¿no? Entonces, tenemos que verlo cuando el sol esté antes de salir, o sea, el crepúsculo antes del amanecer. El problema es que ahorita el cometa está relativamente cerca del sol. ¿Se acuerdan que cuando platicábamos de que Mercurio es muy difícil de ver? Pues lo mismo pasa ahorita con el cometa. Entonces, este es un mapa, por ejemplo, para el amanecer de mañana. Si ustedes pueden distinguir a Venus, pues ya tienen una buena referencia, porque entonces viendo a Venus hay que irse un poquito hacia el norte, perdón. A Venus lo vamos a ver por el este, por donde sale el sol. Entonces, nos vamos un poquito hacia el norte, contrario hacia como medimos el azimut. Y el problema es que el cometa estaría como a unos 12, 13 grados de altura. Esto sería como a las 6:30 de la mañana aproximadamente. Entonces, comentábamos que alturas menores de 20 grados, pues en principio podemos, pero necesitamos tener un horizonte despejado, de edificios, de árboles, de nubes, de todo lo que nos impida la visión de lo que está allá más lejos de nuestra atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se puede hacer el intento. Yo lo he estado buscando esta semana, pero cada que pongo el despertador y me levanto, pues ni modo, hay nubes y nubes y nubes. Entonces, ojalá lo podamos ver. Con el transcurso de los días, semanas, para agosto, el cometa se va a ir desplazando hacia el norte y eso implica que además se va a ir alejando un poco del Sol. Entonces, esperemos que para agosto ya sean mejor las condiciones de observación en términos de la altura. De las nubes y la lluvia, pues lo dudo porque ya saben que esta es la temporada y no nos da mucha opción, pero bueno, pues es una de las cosas que hay que seguir buscando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con nuestra última sesión que es sobre cosmología. Dijimos que la cosmología es la parte de la astrofísica que estudia o se encarga de investigar el origen, la evolución y en consecuencia también el futuro del universo. De alguna manera, no como adivinanza, sino como predicción en las observaciones y en la parte científica, tener una predicción de hacia dónde va el futuro del universo.
Sí, el cometa, hay una pregunta, el cometa en principio está en magnitud 2, lo cual quiere decir que sin problema se vería a simple vista. Y nada más que el asunto con los cometas es, comentábamos en algún momento, como es un núcleo de hielo y polvo y que está interactuando con el Sol y el viento solar, que es lo que genera la cola del cometa, puede existir el riesgo de que el núcleo del cometa se fragmente. Entonces, de pronto, pues, decimos, a lo mejor en agosto se ve todavía más brillante si no le pasa nada al cometa, pero puede ser que en la interacción con la cercanía del Sol se fragmente y entonces pierda su brillo. Entonces, eso es algo que no podemos predecir. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, nuestra sesión de cosmología es, pues les decía, este asunto del universo como un todo. A diferencia de las otras sesiones donde yo sí tenía la intención de que al final de la sesión pudieran responder algunas de las preguntas iniciales que tenían, creo que el objetivo de esta sesión es al contrario, a lo mejor es irnos con más preguntas de las que teníamos. ¿Por qué? Porque hablar de cosmología y hablar del universo es un poco complicado, porque es antiintuitivo, en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a percibir las cosas en nuestro universo local de 3 dimensiones, que tenemos un límite de distancia hasta donde podemos ver y que podemos explicar. Pero cuando hablamos del universo como un todo, a veces tenemos que echar mano de términos matemáticos y a veces abstractos que van en contra de nuestra intuición y de lo que podemos tocar, sentir, lo que sea, ¿no? Ok, bueno, entonces, para empezar esto, vamos a empezar con esta imagen de aquí, que pues de alguna manera representa, a ver, antes de seguir voy a hacer una petición muy especial. Les pedí que por favor en el chat solamente preguntas de lo que tenga que ver ahorita a partir de este momento con la cosmología. Se los voy a agradecer muchísimo. Ajá. Bueno, entonces digo, esta imagen de aquí de alguna manera representa años, siglos o hasta milenios de una evolución de conceptos y teorías, ideas que tienen que ver con qué es eso que está más allá de lo que, o hasta dónde llega nuestro universo, ¿no? Hemos platicado de pronto que, pues que en algún momento creímos que nosotros éramos el centro del sistema solar, la Tierra, ¿no? Y bueno, lo siento, pero voy a tener que cerrar el chat porque me distrae mucho y no son cuestiones que tengan que ver en este momento con la clase, bueno, con el tema. Entonces, esto representa, les digo, algo porque la concepción que se tenía es que pues estaba la Tierra en el centro, los planetas, y en lo más lejano, lo que llamábamos la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Y eso era lo más lejano. Entonces, en este grabado, que por cierto no se sabe bien quién es el autor, pues lo que representa es al humano saliendo de ese espacio que tiene un límite y que muy probablemente lo que se va a encontrar, pues son las máquinas que están dándole el movimiento a los cuerpos celestes, ¿no? Que por supuesto esto a veces es ir hacia pensar a que hay alguien que está ahí operando eso, y bueno, va de la mano de nuestras concepciones de lo que es el universo. Después, bueno, empezamos a darnos cuenta de que el universo está más allá de las estrellas que podemos ver a simple vista, sobre todo cuando se empezaron a usar los instrumentos ópticos como el telescopio. Y entonces, ay, perdón, y entonces vamos a empezar con una idea que se tuvo en algún momento. Entonces, vamos a suponer por un momento, que no es el caso, vamos a entender, que vivimos en un universo infinito. Infinito, ¿qué quiere decir? Pues la palabra lo que quiere decir es que no tiene fin. No tiene fin tanto en espacio como en tiempo. El espacio a lo mejor nos es más obvio,
que no importa cuánto avancemos, si pudiéramos viajar aún más rápido que la velocidad de la luz para llegar a lo más lejos que se pueda, pues nunca vamos a encontrarle un fin al universo. A eso nos referimos con infinito en espacio. Y también en tiempo. Eso ya suena un poquito más difícil de creer, aunque lo anterior no sea fácil de creer. Pero cuando decimos infinito en tiempo, lo que estamos queriendo decir es que el universo ha existido desde siempre y va a seguir existiendo para siempre. O sea que no tuvo un origen y no va a tener un fin. Ahí está y ahí ha estado. Digo, eso es un poquito más difícil de creer, ¿no? Y que además de eso, que el universo es estático, o sea que no ha cambiado. Entonces, alguien, lo que se dijo alguna vez, o lo que dijo alguien, es, bueno, pues entonces, con ese sentido, en ese sentido, el universo, el cielo tendría que estar iluminado por la noche. Ajá. Y esto es lo que representa esta animación. ¿Por qué? Porque en cualquier dirección que nosotros lancemos la mirada, la vista, incluso con los telescopios, pues en cualquier dirección nos vamos a encontrar una estrella. Otra suposición que estaríamos haciendo es que las estrellas están distribuidas uniformemente hacia todas las partes del universo. Entonces, por eso les digo que en cualquier momento nosotros encontraríamos una estrella y no importa qué tan lejos está esta estrella, la luz de esa estrella ha tenido oportunidad de llegar a nosotros, porque recuerden que estamos suponiendo que el universo es infinito, tanto en tiempo como en espacio. Entonces, esto de que el cielo nocturno debería estar iluminado fue algo que se planteó alguna vez un astrónomo, y no fue el único, varios lo plantearon. Dijeron, y en particular uno de estos astrónomos fue Olbers, por eso a esto se le llama la paradoja de Olbers, que fue planteada en 1820.